Nuestro trabajo consistió en poder hacer un análisis crítico de la situación problemática que nos ofreció la cátedra, que es el corto, ¿sí? El caso de Lorenzo, de Isabel Carrier, ¿sí? Y bueno, mediante los aportes que nos brindó la cátedra y el trabajo sobre las 5 unidades, y tomando autores de cada una de estas unidades, pudimos relacionar y a partir de conceptos claves y concepciones, ¿no?, de la psicología, propias de la psicología, para poder entender un poco la situación con respecto a las infancias, y también para poder justificar nuestros puntos de vista a partir de la interpretación de este caso y el análisis de este caso, que es el caso de Lorenzo. Entonces, lo primero que hacíamos en nuestro trabajo era como poder conceptualizar cuál es la idea de lo que es hoy la infancia, ¿sí? Primeramente la definimos como un constructo social histórico, ¿sí?, sociohistórico, y la pensamos también como el resultado o como la consecuencia de todos los cambios políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos que vinieron a partir del siglo XX, ¿sí? Y bueno, de todos los cambios que se fueron manifestando, y a partir de eso tenemos un siglo XXI cargado de nuevas problemáticas, ¿no? Hablamos de una sociedad infantil, una nueva sociedad infantil que tiene marcas particulares diferenciadas, y bueno, ahí tomamos la idea de un sujeto infantil, ¿sí?, que si bien a partir de todas las problemáticas que ocurrieron se hizo un sujeto de derecho, también aumentaron y aparecieron las vulnerabilidades para este sector, ¿no?, de la sociedad, como es el grupo infantil. ¿Por qué aparecieron estas vulnerabilidades? ¿Sí? ¿Por qué el niño es vulnerable en estos 2 siglos y en este siglo especialmente? Bueno, porque en primer lugar el cambio del funcionamiento en el Estado como Estado protector, ¿sí?, rompe esta simetría, que es la simetría como más general, como total de una sociedad. Los estados protectores van desapareciendo, se van corriendo. Y bueno, aparecen otras circunstancias como y otros, digamos, sectores o formas funcionales como los medios, ¿sí?, y una política bastante perjudicial, ¿no?, para toda la sociedad y sobre todo para las infancias, como es el neoliberalismo mercantilista. Entonces aquí vemos lo que es llamado la crisis de autoridad, que como fuimos leyendo, sobre todo en Bleichmann, trae como consecuencia las nuevas violencias. Lo que pasa con Lorenzo es que él es un niño diferente, ¿sí?, tiene su caso, que es su ollita, que lo hace diferente, que hace ruido, que llama la atención. Y bueno, y en esas diferencias Lorenzo termina siendo abandonado por el llamado otro estructurante, el otro con mayúscula. Su infancia, sí, esto en general, ¿no?, ya lo vamos a ir explicando un poco más después. Su infancia se ve atentada, alterada, ¿sí?, su subjetividad deconstruida. Y bueno, y ese caso lo que va mostrando es la puesta en cuestionamiento de todas las dificultades que los niños y las niñas y los adolescentes van teniendo en el mundo por esa construcción incompleta o perjudicada de su subjetividad. Es lo que muestra, ¿no?, los prejuicios, ¿sí?, y esa realidad en la que él no encaja. Además, el caso va mostrando su malestar, ¿sí?, el malestar que el mismo Lorenzo tiene, y afecta la inclusión en la cultura del mundo. ¿Por qué? Porque su subjetividad está afectada, no está constituida para la inserción en la cultura, y eso afecta su inclusión en el mundo, además de que no hay un otro estructurante. Este malestar le causa esta frustración y lo que le impide avanzar, y bueno, en una parte vemos, ¿no?, que Lorenzo se encierra en su propio caso, y tampoco esto le permite, ¿no?, que él se pueda desarrollar intelectualmente. O sea, que afecta
su construcción cerebral, intelectual, ¿no? Y completa como ser humano, ¿sí? Nosotras aquí veíamos el caso de la mayoría de los niños que van a la escuela, ¿no? Y que, bueno, no pueden ser, o que, digamos, no es coherente su propia realidad con la hegemonía, ¿no? De la misma sociedad o de las instituciones, en este caso la institución educativa, y bueno, por eso su subjetividad se ve atentada y él se presenta como un sujeto desubjetivizado. Uh-huh. Frente a esto decidimos analizar entonces los malestares de la época a consecuencia, ¿no?, de esta vulneración que hay hacia la infancia, donde también se invisibiliza el papel del Estado con respecto al cumplimiento de los derechos de la infancia. Entonces pensamos en los diferentes malestares de la época, ¿no?, a consecuencia también del neoliberalismo, como decía Sol, y en este caso pensamos, ¿no?, cómo influye, ¿no?, la posición social que ocupa el niño y la familia con respecto a la estructura social más amplia. Y pensamos, por ejemplo, que el problema de Lorenzo puede estar situado en este contexto, digamos, mirando la posición social que ocupa Lorenzo, teniendo en cuenta cómo hay un corrimiento, ¿no?, de la responsabilidad del Estado con respecto al cumplimiento de los derechos y cómo se vulneran los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque Carly también nos dice, ¿no?, el niño es un sujeto del derecho. Y ella hace una crítica muy importante al Estado democrático, donde aporta diciendo que el Estado democrático tiene una doble moral. O sea, por un lado establece un discurso políticamente correcto y por el otro se vulneran los derechos de los niños, por ejemplo, de clase baja. En este caso nosotras decidimos analizar los niños de clase baja, la pobreza, los niños pobres y cómo no en este sector nace generalmente el niño adulto. ¿Por qué? Porque los padres, al ser sujetos marginados, que tienen su horario, ¿no?, abarcado por el trabajo y por actividades extras con el objetivo de generar ingreso a la familia, los niños comienzan a tomar actividades y responsabilidades que no les corresponden. Entonces de esta manera se ve coartada su infancia por adoptar responsabilidades de los adultos. Frente a todo esto que estoy diciendo, también pensamos cómo no se busca hoy en día, en la actualidad, esta salida rápida. Dueñas, ¿no?, nos habla de la patologización de la infancia, que también tiene que ver con el impacto mercantilista del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque lo que se hace, dice ella, es establecer como un parámetro entre el niño normal y el niño problema. Se habla de derivación psicológica, de trastornos psicológicos, derivación a un psicólogo, trastornos psicológicos, y no se tiene en cuenta el contexto, es decir, no se tiene en cuenta las diversidades culturales que viven los niños. Y también se los medica, se los diagnostica, ¿sí? Y ella lo que dice es que esta fuente de solución rápida está impulsada por el impacto tanto de las neurociencias en la medicina como por la industria farmacéutica, ¿no?, que busca generar ganancias. Bueno, en base a todo lo que explicamos, esto sería como una introducción del análisis del caso de Lorenzo, hicimos este dibujo donde pensamos la constitución subjetiva de Lorenzo. Por ejemplo, decidimos representar, ¿no?, mediante el cerebro. El cerebro sería lo neurofisiológico, lo esencial. Orgánico, digamos. Lo orgánico. Después la parte de adentro, ¿no?, está constituida por las estructuras. En este caso lo representamos, estructuras, esquemas y bueno, todo lo que vendría a ser analizado y estudiado por Piaget. Bueno, ahí lo representamos con edificios, ¿sí?, como si fuera una ciudad, porque hablamos de algo organizado y más sistemático, ¿sí?, como lo analiza este autor. Sí. Después, en la parte de los colores, ¿no?, pensamos en el deseo, donde se introduce a Freud y la teoría psicoanalítica, donde también, ¿no?, pusimos números, símbolos que representan la simbolización y pusimos corazones que representan la afectividad. Mientras que por este lado representamos el mundo, que tiene que ver, ¿no?, con la teoría de Vygotsky y la relación de la infancia con el contexto. Frente a esto tomamos a Ageno, que Ageno nos da un aporte sobre el sujeto de la educación, habla del sujeto del deseo con el aporte de la teoría psicoanalítica,
porque él dice, bueno, el deseo forma parte importante en la construcción de su aparato psíquico, ¿no? Eso lo estudiamos a lo largo de la teoría psicoanalítica, con cómo se introduce el deseo a partir de un otro, que sea capaz de divinizar ese cachorro un humano, otro primordial, digamos. Ese otro primordial. A partir de la función materna. Claro, ¿no? Y cómo después del periodo del periodo edípico, el niño va a acceder, ¿no?, al campo social, ¿sí?, al mundo exogámico, y va a encontrar en él, se va a plasmar en él la sublimación para que él pueda, ¿no?, libidinizar los objetos del mundo, que va a ser lo que le va a posibilitar el aprendizaje, es decir, la importancia de la pulsión epistémica o epistemofílica. Bueno, el aporte que hace ajeno se refiere a eso, a cómo el niño después va a poder libidinizar los objetos al conocer, dice él. Y ahí vendría a tomar, digamos, un papel importante la escuela. La escuela. Que bueno, después vamos a hablar de eso. Sí. Y después, un sujeto social, ¿por qué? Porque él es un sujeto cultural, ¿sí? Vive dentro de un mundo social, un mundo cultural. En este mundo se va a encontrar con la relación con un otro, ¿sí? Este otro le va a posibilitar un máximo desarrollo, que es lo que dice a partir de la entrega de instrumentos y de herramientas culturales. Y este otro también le va, ¿no?, a posibilitar la mediación de estos instrumentos culturales, y sobre todo lo importante es lo semiótico, es decir, el lenguaje, que va a ser el que le va a permitir conocer el mundo, le va a permitir construir y reconstruir conocimiento. Y por último es un sujeto epistémico, porque dice ajeno, es buscador de conocimiento, tiene curiosidad de aprender, y aprende porque tiene estructuras inteligentes, que es mediante las cuales, ¿no?, también tiene una conexión siempre entre lo previo y lo nuevo, y lo que Piaget hace es un aporte con respecto a la acción, es decir, cómo el sujeto construye su conocimiento a partir de la acción sobre el mundo y sobre los objetos del mundo. Es la perspectiva constructivista de Piaget. Una vez analizada la subjetividad de Lorenzo, nos preguntamos qué pasa con Lorenzo. Y tomando a Fernández y sus aportes, nosotras pensamos que Lorenzo tiene un deseo, ¿no?, por aprender, porque él efectivamente en el video libidiniza. Al inicio, digamos, tiene un deseo por aprender. Libidiniza, por ejemplo, le da leche a su gatito, él quiere subir la escalera, tiene pero curiosidad no puede, y tiene búsqueda curiosidad, por el conocimiento. Quiere afecto. Pero está desarrollando esa necesidad de compartir con el otro, ¿sí?, y la necesidad de que haya un otro protector. Y en este caso, al tener deseo y no tener una situación específica, nosotras pensamos que Lorenzo tiene un fracaso reactivo. Bueno, Fernández dice, ¿no?, el fracaso reactivo es el interno a la estructura familiar e individual. Lorenzo en este caso no puede establecer una comunicación comprensible con la realidad, y muchas veces esta imposibilidad de comunicación tiene que ver con el choque, ¿no?, con la escuela, que se torna hegemónica, que se torna enajenante, y que si el niño no se adhiere al discurso social que la escuela intenta reproducir, lo que se hace es se los expulsa o se hace que repitan. Dice también Fernández, hay un repitente bueno, que es el que repite lo que la escuela implanta, digamos, o quiere, pero sin que afectividad, repita. digamos. Y por otro lado, el que repite porque no se adecua, ¿no?, a los parámetros de la escuela. Y en este caso también puede estar, lo analizamos desde la perspectiva de la posición social, como decíamos, en el sentido de que muchas veces este miedo a conocer y a saber, ¿no?, también está vinculado con la posición social de los padres, dice Fernández. Los padres que como la herencia, la sufrieron transmisión, una marginación, ¿no?, socioeducativa, es decir, no entraron al aparato educativo, entraron al aparato productivo tal vez, pero de forma marginal, y tuvieron, ¿no?, a lo largo de su vida carencias económicas, por lo que no le posibilitaron al niño ser el referente adulto, ¿no?, que le posibilite la subjetivación, para que él también entre, ¿no?, con esta subjetivación a la escuela y pueda en la escuela construir más allá de lo que le proporcionó la familia. Bien. Bueno, decimos entonces, a partir de este análisis social del caso de Lorenzo, que en realidad vemos que no hay una situación. Lo que pasa con Lorenzo es que él no tiene situación, ¿sí?, para poder digamos, ir construyéndose, encontrando referentes e ingresando en ese mundo o en ese espacio hegemónico que le brinda la institución, pero también la misma sociedad. O sea, él no está adquiriendo
las herramientas para poder insertarse en la cultura, porque no hay una situación, no se da la porque situación. se está chocando, ¿no?, con la cultura que es hegemónica. Además, bueno, sus propios intereses chocan, ¿sí? Y no tienen nada que ver ahí como que no, no hay un consenso, no hay una relación directa de lo que él necesita, no ve su realidad donde convive en las instituciones o en la misma escuela, sufre ¿no? una exclusión, digamos. Y por eso sufre la exclusión. Entonces, lo que él hace es encerrarse en sí mismo, ¿sí? Lo vemos graficado en la película, en el corto. Y bueno, ahí es importante retomar el tema de la simetría simbólica, ¿sí?, de la que habla Blechmar, ¿sí?, y pensar en el adulto como aquel que sea capaz de ser el otro estructurante que permita la construcción simbólica y el aprendizaje intelectual, ¿sí?, siempre pensando que esa existencia del otro tiene que poder estructurar, organizar, sistematizar, ¿sí?, proveer, promover, guiar y armar esos modos o esa situación, ¿sí? La escuela o la educación en sí no implica solo transmitir, sino que ¿Terminaste o no? ¿Qué me pasa? Bueno, volviendo, reanudando, no es una simple transmisión, decíamos esto, la educación, sino que tiene que ser un espacio, un contexto donde una vez que se transmitan esos conocimientos y luego puedan ser transformados. Y esa es la idea que a partir, ¿no?, de la también de poder generarle al chico o a la chica las herramientas para que pueda construir, deconstruir y construir sus propios aprendizajes, ¿sí? Entonces decimos, ¿no?, que el adulto o la adulta es aquel posibilitador, ¿sí?, que eso es lo que necesita Lorenzo, un adulto que le posibilite la cultura, el lenguaje y los conocimientos para que pueda ir incorporándose, como en primera instancia incorporándose en esa cultura hegemónica, ya sea de su propia sociedad, comunidad y de la escuela. Bueno, en base a esto nos preguntamos qué pasa con Lorenzo en el sentido de por qué no aprende, y para ello decidimos como hipotetizar, ¿no?, sobre lo que diría cada autor. Por ejemplo, tomando a Piaget diría que no se estaría llevando a cabo esta progresiva equilibración. Lorenzo no estaría construyendo su inteligencia en el sentido de que, ¿no?, la inteligencia entendida como un proceso de adaptación, es decir, no estaría estableciendo, ¿no?, esta conexión con el mundo, principalmente no estaría asimilando los objetos del mundo para que le posibilite transformar sus esquemas preexistentes, ¿sí?, e interiorizar, ¿no?, los aprendizajes y los conocimientos que subyacen en el mundo. Y en este caso también pensamos que diría ¿Qué diría Vygotsky? Bueno, Vygotsky, nosotras pensamos que diría que hay una imposibilidad justamente también en esa interiorización, ¿sí?, de la cultura, ¿sí? Se imposibilita ese proceso de interiorización. Y bueno, ¿por qué? Porque no hay justamente una situación y no hay un otro, ¿sí?, no hay un andamiaje, una guía, porque la familia, el entorno, la misma escuela, ¿sí?, se notan ausentes, no están para poder estructurar y contener al personaje Lorenzo, ¿no? Bueno, y acá analizábamos conceptos claves de Vygotsky, como lo son las zonas de desarrollo, ¿no? Para que él pueda interiorizar y pueda poder llegar a un aprendizaje mucho más avanzado y óptimo, digamos, que sea de construcción, ¿sí?, es necesario que exista ese otro o esa otra, ¿sí?, que medie, ¿no?, entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial, ¿sí?, que vendría a ser la zona de desarrollo próximo, ¿no?, ese espacio entre la zona de desarrollo real y potencial para que, es la ayuda de un otro, ¿sí?, la zona de desarrollo próximo es la ayuda de un otro que pueda en algún momento lograr, ¿sí?, que en un futuro él pueda potencialmente, ¿no es cierto?, realizar lo que ahora no puede hacer solo, lo puede hacer solo luego, ¿sí? Falta terminar de mencionar la zona de desarrollo potencial, que vendría a ser como la consecuencia o vista o pensada para el futuro, ¿no?,
que con la zona de desarrollo próximo, que sería ese espacio, con el andamiaje y con la guía, hacia un futuro se espera que el chico pueda desarrollar solo eso que ahora desarrolló con alguien o que pudo hacer con alguien en compañía, ¿sí? En estructuración y organización. Entonces, la zona de desarrollo potencial vendría a ser lo que luego, con esa ayuda, él ya va a poder hacer de manera autónoma. Lo que pasa con Lorenzo es que él no tiene, en ese momento donde él ingresa, ¿no?, en esa frustración y se encierra en sí mismo, él no tiene la guía, no tiene el sostén, no tiene esa protección, esa simetría, por lo tanto él no puede hacer, ¿sí? No puede hacer porque nadie lo acerca al mundo, nadie le acerca la cultura, el lenguaje, las herramientas para ser insertado en esa cultura. Y por eso, bueno, ahí pensamos y bueno, nos damos cuenta, ¿no? Terminamos de interiorizar el concepto sobre el aprendizaje de Vygotsky, que él dice, ¿no?, que el aprendizaje posibilita, bueno, lo contrario a Piaget, ¿no? El aprendizaje posibilita ese desarrollo, ¿sí?, social y dentro de un mundo social. ¿Okay? Bueno, en este caso también tomamos los aportes de Fernández, ¿no?, donde ella hace como una conjugación, una interrelación entre las tres teorías. Ella dice que para aprender principalmente necesitamos de un organismo que sería el sistema, ¿no?, la estructura neurofisiológica que no solamente comprende el cerebro, dice ella, porque muchas veces se trata a los niños desde como que el aprendizaje está dado simplemente del cerebro. Ella habla, ¿no?, del alumno cuaderno, sino que se trata de todo su organismo, el organismo heredado, dice. Y el cuerpo, por otro lado el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, que es un cuerpo que se constituye cuando ya hay una inteligencia y un deseo. Y el cuerpo tiene un papel importante en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el cuerpo está siempre presente, dice ella, en el sentido de que está presente en la situación de aprendizaje, porque el niño no solamente aprende con el cerebro, sino que también hay una corporización, una acción en la situación de aprendizaje que es la que le permite crear ese vínculo con ese otro. Es la que típica, habla la típica frase, poner el cuerpo. La inteligencia, después dice, autoconstruida interrelacionalmente, dice ella. ¿Por qué? Porque esta es la teoría de Piaget, que habla de la inteligencia se construye a partir de la acción y sería la dimensión lógica del pensamiento, dice Fernández. Y por último, la arquitectura del deseo, que está representada en esta parte, que tiene que ver, ¿sí?, con cómo se introduce el deseo y cómo este deseo le permite divinizar. Es también, es por otro lado, la dimensión simbólica, ¿sí?, de la constitución subjetiva de Lorenzo. Y en este caso también analizamos, ¿no?, cómo él, con todos estos elementos, ¿no?, estos niveles que le posibilitan el aprendizaje, se reúne con un otro, que es la maestra, ¿no?, que le posibilita, ¿no?, donde también se juntan, ¿no?, tanto el cuerpo, la inteligencia, el deseo y el organismo de él con el cuerpo, el deseo, la inteligencia y el organismo de la maestra. Pensamos, como estaba diciendo, ¿no?, pensamos en la constitución subjetiva de Lorenzo y a partir de eso en cómo él se choca con la escuela hegemónica. ¿En qué sentido la escuela hegemónica, que es lo que va a decir Rosbacho con el desnutrido escolar más adelante, les borra las diferencias? Bien, ahí continuamos, ¿no?, con lo que es la conceptualización que da Rosbacho sobre el desnutrido escolar. Ella dice, ¿no?, que son niños portadores de vergüenza, que perdieron el autoestima y la dignidad a raíz de estar en espacios familiares y contextuales donde hombres y mujeres también han sido, digamos, vulnerados por la misma realidad social en cuanto a lo económico, ¿no?, y sobre todo, ¿sí?, en el ámbito económico y también en su subjetividad, ¿sí? Obviamente son adultos que tienen dañada la subjetividad por las condiciones económicas y culturales en las que viven. Eso lo hereda, ¿sí?, este infante o esta infanta, lo heredan desde la familia. Y bueno, lo que ahí analizábamos es un Lorenzo que en esas circunstancias de encierro está a la deriva, ¿sí? Y bueno, y es importante también hablar sobre el proyecto, esa posibilidad de pensar
en que hoy hay un presente, pero planificar hacia un futuro. Bueno, en esa realidad, bueno, que también lo menciona Bleichmar, Lorenzo no tiene proyección, ¿sí? Por eso es que se mete en él mismo, bueno, se encierra, se autoencierra. Y a partir de eso pensamos, ¿no?, que este Lorenzo encerrado no tiene un proyecto de vida. ¿Bien? Y bueno, y cuando hablamos de el desnutrido escolar, es toda esta carga de vergüenza, de falta de dignidad que tiene el niño, la lleva a la escuela y se le imposibilita ingresar a la cultura hegemónica de la escuela porque no están dadas las situaciones de aprendizaje que reincentiven o que le devuelvan su identidad, ¿sí? O situaciones de aprendizaje que tengan que ver con cuestiones de su experiencia para que luego, ¿no es cierto?, puedan hacer como una reconstrucción o deconstrucción de ese aprendizaje y poder interiorizar los conocimientos. O sea, no hay una relación de esa escuela con su propia vida, ¿sí?, en síntesis. Pero bueno, nosotras ahí interpretamos que la mujer que aparece y lo saca del caso y de manera creativa va mostrándole para qué puede servir su caso, cómo puede jugar con él, que le hace, ¿no?, una bolsita para que pueda alojarlo ahí. Bueno, toda esa, nosotras la llamamos creatividad, o toda esa nueva resignificación de lo que a él le pasa, lo hace una maestra. Nosotras pensamos que ahí aparece la función docente y aparece ese otro estructurante que tal vez en un pasado no ha podido o no ha encontrado, ¿sí?, Lorenzo, o en realidad no se han hecho responsables de él. Y la maestra con su creatividad posibilita la situación. Eso es importante destacar, que posibilita la situación de aprendizaje, le muestra cómo puede construir situaciones, le muestra cómo él puede utilizar las herramientas de la vida o las herramientas que ya posee, les da una utilidad para que él pueda ingresar en esa cultura y hace renacer en él de una manera espléndida, digamos, el deseo y la motivación y el gusto para que él pueda ir reconstruyendo esa subjetividad dañada. Y ahí también analizamos la importancia y lo que destaca el video, que es el arte y bueno, la función que también cumplen de una manera negativa los estereotipos. Desde el principio vemos que Lorenzo es un ser muy sensible y esa sensibilidad, ¿no es cierto?, es como vista de manera aprensiva por la sociedad, apática, ¿sí? No entienden por qué ese niño es sensible y por qué tiene gusto por el arte. Y nosotras ahí analizábamos tal vez alguna cuestión de estereotipos, de lo que niños o niñas pueden hacer, y tal vez como Lorenzo es varón, él no puede o no debe tener esos hábitos sensibles, emocionales, por su propia condición de varón. Entonces ahí es importante que la escuela destierre y saque del campo en el que actúa los estereotipos, ¿sí? Que bueno, justamente los estereotipos son necesarios y son el arma de este mundo neoliberal, pero la escuela tiene que servir como un lugar de deconstrucción de esos estereotipos para que los niños puedan vivir su libertad plena, su infancia plena, y darle la importancia al arte y a las emociones como parte de la constitución, como estuvimos estudiando, y desde Freud sabemos que lo afectivo es esencial, que lo emocional y lo motivacional son parte de la propia construcción de las subjetividades. Bueno, ante esto, ¿no?, presentamos una propuesta nosotras como futuras cientistas de la educación y pensamos que es importante los aportes de Ajeno, ¿no? Ahí citamos, ¿no?, una parte importante del texto de Ajeno que dice que habla, ¿no?, de cómo el docente, ¿sí?, o la función educativa es también posibilitarle al niño la escucha. Él dice poder escucharlo más allá de su decir, ubicarme en su pregunta, en su curiosidad, en su deseo de saber y hablarlo desde una posición del no saber. Y lo que entendemos nosotras con esta frase es que hace un aporte muy grande al campo de la educación, en el sentido de que lo que estamos pensando es que el docente no tiene que tomar esta posición activa frente a las problemáticas y también saber percibir
¿no? Estas situaciones que se pueden dar en el ámbito educativo donde se puede generar cierto fracaso, y ante tal fracaso saber escuchar, ¿no?, a ese educando para poder ayudarlo, para poder posibilitarle un apoyo. Y en este sentido también es importante el hecho de prestar atención a las singularidades. ¿Por qué? Porque el aporte que hace Vygotsky es muy grande, ¿sí? Porque en el sentido de que los niños que entran a la escuela no entran con igualdad de situaciones, digamos, sino que son situaciones diversas, son infancias diferentes. Es un espacio heterogéneo, digamos. Hay demasiada heterogeneidad en la educación, y entonces en ese sentido rescatamos lo que dice Ageno, porque él habla, ¿no?, de atender a las singularidades, pero también hay que entender que estas singularidades son diversas. Bien. Y además pensamos en una tríada que nos hacía ruido porque necesitamos que para trabajar la educación inviertan o pongan una cuota de importancia y de trabajo todas las instituciones de la sociedad, pero de una manera solidaria, cooperativa y que sea constructiva para la transformación, que por ahí en estos tiempos lo vemos como un poco difícil, pero siempre hay que proponerlo y pensar. Pensábamos en la tríada Estado, escuela, ¿sí?, en representación sobre todo del docente, el papel del docente, y la familia. Sabemos que la familia está también en una zona crítica, está entrando en una crisis y que sola no va a poder seguir. Entonces, primeramente necesitamos que el Estado pueda invertir en políticas y en prácticas, en capacitaciones, En espacios. Sí, en espacios, con recursos, con las herramientas que le brinde a la escuela, ¿sí?, principalmente a la escuela, para que la escuela sea el nexo con la familia, que le brinde todo este tipo, digamos, de programas, tal vez, ¿no?, para poder pensar en una nueva manera de reconstruir, ¿no?, estas subjetividades y estos daños en el aparato psíquico y en toda la persona y el cuerpo de niños, niñas y adolescentes, que bueno, que lo vemos hoy en nuestra sociedad, en nuestras aulas. Vemos por ahí el desgano, la falta de motivación, la falta de amor por el conocimiento, que es producto justamente de un despasaje, digamos, un choque, ¿sí?, de una cultura, como decíamos, hegemónica, y una cultura propia del chico que no tiene, o de la chica, que no tiene nada que ver con el mundo escolar, pero que es necesario, ¿sí?, que desde la escuela se le pueda brindar esta cultura hegemónica para que ellos puedan ingresar en la cultura, y una vez dentro de la cultura y con conocimiento en esos conocimientos, digamos, o en ese ámbito hegemónico, pueda de ahí en un futuro llegar a transformarlo. La escuela, por su parte, lo presentamos al docente porque nosotras pensamos que puede llegar a ser nuestro papel, o también como investigadoras, bueno, lo que sea que seamos, sería importante tener en cuenta que somos protagonistas en relación a la creación de esos nexos, y bueno, somos parte de la transformación de las subjetividades de los otros y también de las nuestras, ¿sí? Entonces, no puede trabajar uno sin el otro, y hay que pensar siempre en estos tres elementos, ¿no?, que vemos de la triada. Y vemos que la familia y los niños, los adolescentes, las niñas son los seres más vulnerados, que tienen, digamos, las de perder, y es necesario que pensemos en decidir por gobiernos y luchar por los derechos, pero pensar que el gobierno tiene que proteger. Esa es la idea. La concepción de asimetría que fuimos estudiando nos lleva a entender que tenemos que pensar en modelos y en políticas que protejan, ¿sí?, y no que se desliguen, porque ahí es donde empieza, y por ahí pensamos que vienen a ser las consecuencias sociales que hoy estamos viviendo. ¿Sí? Y algo que me olvidé de aportar hace rato es que también, ¿no?, la función del docente, Carol habla, ¿no?, Sí. desde el psicoanálisis habla al docente como que es importante su práctica simbólica porque es el referente del discurso social. Uh-huh. Y a pesar de que el discurso social sea hegemónico, dentro de este discurso se constituyen las singularidades.
o sea, se constituye la subjetividad. Entonces el niño siempre se constituye en relación con él mismo y en relación con lo social. Entonces es importante lo que dice Sole en este caso, de que el docente sea el que adopte, ¿no?, la actitud protagónica dentro de la institución escolar, pero no cae toda la responsabilidad encima del docente, porque hay detrás un Estado, ¿sí?, que debe Estado, proteger, una institución. y hay también, como lo hay detrás de la escuela un Estado, hay detrás del niño una familia. Entonces por eso pensamos en esta la tríada a y modo bueno, de propuesta. y además por experiencia, digamos, y por conocimiento, hay planes en el Estado, como por ejemplo uno que se llama Cimiento, en el que yo trabajé, y bueno, brinda esta ayuda, esta asistencia, esta posibilidad de poder escuchar, de motivar desde otro sentido y desde otra manera a chicos y chicas que por ahí están desertando, tienen digamos problemas, fracaso escolar, realmente sufren el fracaso escolar. Y que generalmente no también está vinculado a lo que hablábamos. Y que están vinculados, a sus espacios, digamos, destituidos de la familia, a la construcción enloquecida de sus propias familias, y bueno, y a su propia vida caótica, que como nuestra vida también, como, no sé, jóvenes o adultos, ya es un problema. Bueno, ellos también lo sufren y lo sienten, y muchas veces es peor porque ellos están en constitución, se están formando, y bueno, nosotras pensamos que por ahí las manifestaciones sociales o las problemáticas sociales afectan más a este tipo, digamos, a las infancias. sí, de sectores. Eso es todo. Gracias.